Estamos de regreso a Noticias 360 de la tarde y sin más preámbulo vamos a platicar con el periodista y analista Hernán Gómez. Hernán, te saludamos con mucho gusto. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Jesús, Belinda, ¿qué tal? Saludos. Un gusto que estés con nosotros. Oye, Hernán, pues comenzaríamos pidiéndote tu opinión, tu análisis, tu óptica. ¿Cómo valoras lo que ha sucedido al interior del Frente por México, la declinación de Santiago Krill Miranda y el hecho de que en este momento esté Xóchitl Gálvez y Beatriz Paredes y las presiones que ya hay sobre Beatriz Paredes también para que decline? ¿Cuál es tu opinión? Pues se quedaron con lo mejorcito que tenían, realmente. Se quedaron con lo poco decente que tiene la oposición, porque yo quiero decir que los dos personajes, Xóchitl Gálvez y Beatriz Paredes, con críticas puntuales que le podríamos hacer a cada una de ellas, pues sí, ciertamente son de lo más decente que tiene esta oposición. Y algo que me parece interesante observar es que las dos de alguna manera han pertenecido a los sectores, digamos, de izquierda o progresistas dentro de sus propios partidos. Beatriz ha sido del ala, digamos, socialdemócrata del PRI o cardenista, como ella se dice, mientras que Xóchitl ha sido del ala progre del PAN, de alguna manera. No estoy diciendo que sea una mujer de izquierda, lo que quiero decir es que de alguna manera las dos han sido de una u otra forma disidentes. Xóchitl es la disidente del PAN mocho y Beatriz probablemente es la disidente del PRI neoliberalizado de alguna manera. Entonces, son dos mujeres que usan huipil, dos mujeres que reivindican con orgullo sus raíces indígenas, y no es casual, y dos mujeres, por cierto. Entonces, aquí hay varias cosas que están, creo que es interesante ver. Yo diría que hay un poco una victoria cultural del obradorismo, que hoy pues la oposición tiene que de alguna forma imitar. No están lanzando a una Lili Téllez, que quedó descartada desde el inicio de este proceso, no están lanzando a un Gilberto Lozano, no, están tratando de ganar votos teniendo caras, digamos, más o menos progresistas, más o menos decentes de la política mexicana, más o menos decentes del PRIAN. Pero ¿cuál es el asunto de fondo? No hay que perder aquí de vista la discusión de fondo, que no es tanto las figuras las que importan. Sabemos que quien sea candidato a la presidencia no va a ganar. No es tanto la figura presidencial, es lo que se va a colar, lo que va a llegar al Congreso, a la Cámara de Diputados, al Senado, a través de estas figuras. Eso es lo que nos tiene que preocupar en el fondo, porque claro, están usando sus mejores tarjetas de presentación, poniéndole los mejores moñitos a sus regalitos, que van a ser la candidata a la presidencia, pues en este caso, pero en realidad pues lo que nos va a tener que preocupar en el fondo y donde tiene que estar la discusión es qué va a llegar a los congresos, quiénes van a ser los candidatos a gobernadores del PRI, PAN y PRD. Eso es en el fondo, yo creo, el meollo del asunto. Hernán, ¿quién puede ser mejor candidata frente a Morena? Yo creo que Xóchitl y Beatriz tienen pros y contras. Me parece que Xóchitl es una candidata más competitiva, más atractiva, y también creo que el hecho de estar tan enfocada en López Obrador, pues en una oposición que lo principal que la articula es el antiobradorismo, pues va a tener una mejor representante en Xóchitl Gálvez. Si esa estrategia de ser antiobradorista por esencia, a priori, y por antiobradorista por sobre todas las cosas, es finalmente o será la más exitosa o no, no lo sé. Eso es lo que se va a medir. A ver, aquí, ¿quién me gusta más? A mí, yo creo que Beatriz, me parece que tiene más estatura de mujer de Estado, tiene más conocimiento, tiene más rigor intelectual en su análisis, pero Xóchitl pues es más simpática, es más carismática y insisto, tiene mucho más fuerte el discurso anti López Obrador, que es el elemento aglutinador de esta oposición. ¿Cómo explicas el crecimiento de Paredes, Hernán? Pues yo creo que Paredes hizo un trabajo hormiga.
Mientras Xóchitl ha sido principalmente campaña de aire, y ha sido finalmente una construcción más bien mediática, y yo creo que de un poco de los capitales de Claudio X y otros personajes así. Beatriz viene haciendo un trabajo anterior y yo creo que con mucho más dedicación a lo territorial. Claro, fue más silenciosa en su trabajo, ella privilegió el trabajo, digamos, como que del día a día, de visitar los lugares, de ir creciendo poco a poco, y también, obviamente, de operar la estructura del PRI, que todavía, del cual ella fue presidenta y del cual, y que es una estructura que de una u otra forma le responde, que también tiene el apoyo de Alito Moreno. Yo diría que la de Beatriz es una candidatura más de la partidocracia y la de Xóchitl es mucho más la candidatura de un outsider de la política. Oye, Hernán, ahorita que mencionabas, ¿quiénes llegan al Congreso precisamente? ¿Qué tanto este crecimiento de Paredes, por las razones que ya mencionas, le da capacidad de negociación a Alejandro Moreno mejor de que cuando comenzó esta contienda en donde todo parecía indicar que sería entre Xóchitl Gálvez y Santiago Krill en algún momento dado? ¿Qué tanto este crecimiento de Paredes pone al PRI en una mejor posición de negociar diputaciones, senadurías, incluso gubernaturas? Totalmente, creo que en el fondo esa es la verdadera pelea. Creo que ya es bastante, está bastante cantado que la candidata va a ser Xóchitl, pero el PRI está dando la pelea a través de Beatriz, pues para medir sus fuerzas y meter más posiciones en las candidaturas. Y ahí, pues es que este es el gran problema, digamos. Detrás del rostro, digamos, más o menos decente de Beatriz, pues se va a colar toda la indecencia de Alito Moreno. Mi querido Hernán Gómez, analista, periodista, de verdad te agradecemos mucho estos minutos, este análisis, esta opinión siempre valiosa y te mandamos un fuerte abrazo. Gracias, buen día. Gracias, Hernán Gómez. Oye, a mí me interesa conocer